Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso estar aquí en la casa del Señor, ¿no es cierto? Vamos a adorarle y alabarle en esta mañana. Voy a pedirle que nos pongamos de pie y tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias en este día, Señor hermoso, que permites que vamos a estar aquí en este lugar. Estamos aquí, Señor, para alabar tu nombre, agradecido, Señor, porque has sido bueno con nosotros en esta semana. Padre, ponemos este servicio en tus manos, queremos alabarte, adorarte, Señor, y bendice a cada hermano que ya está aquí con nosotros, Señor, dispuestos a, Señor, a adorarte también, y a los que vienen en camino, Señor, que puedan estar pronto aquí con nosotros. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Ponemos este servicio en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Es tiempo de adorarle. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es tiempo de
tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven, ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Gracias, hermanos. Vengamos delante de Él tal como estamos, no esperemos y digamos, me voy a mejorar para venir ante Él, porque eso quizá pueda ser muy tarde, esperando y esperando. Vengamos delante de Él tal como somos, confesemos nuestros pecados y Él es grande y nos perdonará. Gloria a Dios. Glorioso Salvador,
buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida. Gracias al Señor que estamos acá un día más, un domingo más. Y obviamente el objetivo es glorificar el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Él es el que nos ha dado la salvación, nos tiene acá por su misericordia. Y gloria a Dios que estamos en sus manos porque su misericordia es buena. Y nosotros podemos someternos a ella por el poder del Espíritu Santo que Él ha puesto en nuestros corazones. Bueno, y esta mañana vamos a estar siempre en el libro de Gálatas. Espero que vengan dispuestos a aprender un poquito más, y ese es el deseo para cada uno de ustedes y obviamente para mí también, ¿verdad? Pero mientras tanto les doy la bienvenida, y quiero que ustedes mismos también se den la bienvenida entre ustedes mismos ahí como están. Gracias, hermanos. Parece una modela. Mientras se saludaba. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren seguir adorando al Señor? Hermoso, ¿verdad? Que por lo menos podemos hacer eso por Él, porque Él hace tantas cosas por nosotros. Y lo único que podemos hacer es orar, adorarle, aprender más de Él, estudiar su palabra. Gloria a Dios. Alabémosle en esta mañana. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién dice contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Su
Dice, quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder, ¿no es cierto? Amén. Él resucitó de los muertos y está en la presencia de nuestro Señor. Solo Él merece la honra y la gloria, porque todo lo que hizo fue solo para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros estemos en su presencia para siempre. Ay, vamos a seguir adorando en esta mañana. Señor mi Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,
Padre, tú eres grande, para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por tomarnos en cuenta. Gracias, Padre, por ser parte de tu familia. Padre, en esta mañana queremos poner en tus manos a nuestro pastor que trae tu palabra. Señor, tú puedas hablarnos a través de él. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, y nuestra atención, Señor, que sea para el mensaje de esta mañana y que podamos aprender más de ti. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, pueden tomar asiento, hermanos. Gracias nuevamente por acompañarnos y le queremos dar la bienvenida a la hermana Gloria y su hija. Han estado acá por unos días y gracias por acompañarnos nuevamente. También el hermano Orellana, el hermano Juan, no está, también estuvo un poco enfermo y ya están de regreso acá. Y bueno, para todos aquellos que han estado sufriendo un poco esta enfermedad, ¿verdad? Espero de que continúen mejorándose y que prontamente el Señor nos dé la libertad un poco de tener más tiempo en nuestras manos para poderlo adorar mejor a Él. Bueno, vamos a darles una información de anuncios que tenemos para que puedan ustedes pensar y meditar en esto. No va a servir esto así. Vamos a ponerlo por acá. El Salmo 59, miren lo que dice ahí. Pero yo cantaré de tu poder, al gozoso cantaré por la mañana, tu misericordia porque tú has, ¿qué dice? Que tú has sido mi baluarte y mi refugio. Eso es lo que el Señor representa para nosotros, para cada uno de nosotros, especialmente en estas situaciones por las cuales estamos pasando. Obviamente nuestro refugio debería de ser Él, y a Él venimos, a Él acudimos. Él nos llama, Él nos cuida, nos protege, nos bendice, nos mantiene en sus manos, y su misericordia está con nosotros. Obviamente ese refugio es todo lo que nosotros necesitamos en ese día de angustia, dice. ¿Y cuántos de ustedes han pasado por días angustiosos? Yo diría que cada uno de nosotros. Y es el Señor quien nos da esa fortaleza para continuar, por el refugio que Él significa en nuestras vidas. Bueno, con eso en mente vamos a dejarles algunos anuncios acá que tenemos. Quiero que las hermanas que todavía no están involucradas en este estudio de este libro que se llama Con el Maestro, en nuestras rodillas, ¿verdad? Sí, de rodillas. De rodillas con el Maestro, podríamos. Así se traduce, ¿sí? De rodillas con el Maestro, ¿verdad? Un libro muy bonito acerca de la oración. Si ustedes quieren saber a dónde se originó la oración y cómo ha ido desarrollándose más y lo que significa para la vida de cada uno de nosotros, por favor, involúcrense en este estudio. Mi hermana y mi esposa lo está llevando a cabo. Así es que al final del servicio, si todavía quieren más información, pueden apuntarse con ella, que les dé la información en cómo continuar en este estudio tan importante para cada uno de ustedes. El día de San Valentín lo van a celebrar acá, el lunes 14 sería. Va a haber una cena de parejas y obviamente van a cobrar $40 por la pareja, pero les voy a aconsejar esto. Si ustedes estaban pensando ir a comer ese día, es el peor día para ir a comer a un restaurante, porque no se hallan lugares vacíos. Tienen que esperar 1 hora y media tal vez para estar ahí, a menos que ya lleguen como a las 10 de la noche, ya va a estar un poco vacío, pero temprano no van a poder. Lo más seguro es de que les va a costar y van a estar ahí, gracias hermana, con mucha dificultad. Entonces yo les recomendaría, ¿por qué no se vienen a un lugar en el cual se adora al Señor en toda época y todos los días, y aún en la comida? Vengan, disfruten un tiempo con los demás hermanos y para que puedan disfrutar una cena de $40. Ahora ya no hay cenas de $40, ¿verdad que ya no? Todo está subiendo. $40 me cuesta una sola comida ahora casi. Está bien difícil la situación, ¿verdad? Pero bueno, nuevamente, apoyando acá al ministerio de Faith Community, si pudieran venir sería excelente. Pasen, va a haber juegos también entre parejas. Ya le maté la moral a algunos acá porque, no, yo no participo en nada, pastor. Si voy a llegar, quiero ir a comer nada más. Bueno, un día vamos a crecer un poco más. Pero bueno,
Los invito a que puedan participar en eso y por favor, apúntense hoy, que es el último día para apuntarse, porque hay un cupo limitado, así es que necesitan saber cuántas parejas se van a apuntar hoy para poder terminar el cupo. Por favor, si lo van a hacer y lo habían pensado o todavía están meditando, al final del servicio lo pueden ir a hacer en el patio. Allí va a estar alguna persona, creo que es Marcy la que está agarrando las invitaciones allí o los nombres. El año en resumen lo vamos a celebrar el 20 de febrero, vamos a dar una historia de lo que ha estado pasando y el futuro que nos espera como iglesia de Cristo acá en el aspecto local. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos planeando? Vengan, por favor, es de mucho interés para cada uno de nosotros. Quiero que todos participen, así que por favor, si pudieran hacer eso, les voy a agradecer mucho. Muchas gracias, hermano. Uno más. Estudio bíblico los martes siempre lo estamos llevando a cabo. Ha habido poca asistencia, obviamente por lo obvio, muchos han estado enfermos, pero espero que ya estemos saliendo de esto y que empezamos a apoyar los estudios bíblicos de ahora en adelante lo más que podamos. Así es que por favor les pido, ahí vamos a estar. Estamos estudiando las profecías de los tiempos finales, muy importante. Cada uno de nosotros debería saber un poco, por lo menos, qué nos espera, por quién esperamos, a dónde está puesta nuestra esperanza, cuándo va a venir, cómo va a venir, por qué va a venir. Todo eso es muy importante y necesitamos saberlo. Bueno, los dejo allí, tenemos varias peticiones. Le voy a pedir al hermano Esteban, por favor, que venga y él va a hacer una oración por las peticiones que tenemos ahí. Y si pudiera leer estas tres aquí, hermano, así es que se las dejo acá. Y el micrófono está por acá, vamos a encenderlo para que esté listo. Perfecto. Así es que lo dejo con el hermano Esteban. Muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Es mi deseo que profundamente el Señor esté bendiciendo sus vidas en todas las facetas de la vida. Hoy tenemos peticiones de oración. Este es un momento especial, crítico, como congregación, porque venimos a solicitar el favor de Dios a través de la oración. Este medio tan hermoso que nos permite estar 24/7 conectados con el Señor. Así que como congregación le invito, por favor, también a nuestros hermanos en línea, que nos acompañen, inclinando el rostro, porque estamos ante la soberanía, ante la majestad de nuestro Dios Todopoderoso. Inclinemos nuestro rostro. Alabado sea mi Señor en esta mañana. Honra y gloria para usted, Señor, porque solamente usted necesita, Señor, y merece y es digno, Señor, de todo reconocimiento, toda adoración, toda alabanza, Señor, que enaltezca su nombre, Padre. Oramos, Señor, en esta mañana, Señor, también para entender, Señor, hemos cantado contemplar a Dios, tu obra. Salmos 19 nos habla precisamente, Señor, de los cielos declaran tu gloria y el firmamento las manos que las obras que las han hecho, Señor. Tenemos que estar ciegos porque aún el ciego escucha, aún el más pequeño sonido que es tal vez un alfiler en el suelo. De la misma manera, Señor, entendemos que el creyente, Señor, debemos contemplar y alabar y glorificar, sea de noche o sea de día, Señor. Los cielos determinan, Señor, la creación, el canto de los pájaros y tantas, Señor, y tantas maravillas que tú has hecho, Señor. En esta mañana, Señor, venimos con un corazón contrito, un corazón, Señor, humilde, Señor, entendiendo que somos pecadores aún en esta carne, que te fallamos, y pedimos, Señor, en esta mañana, primeramente, Señor, que perdones todas nuestras iniquidades, todas nuestras transgresiones, omisiones, Señor, y aún la misma duda, Señor, porque sabemos que las pruebas es cuando probamos la fe y a veces nos deslizamos de tu mano, Señor. Perdona, Señor, y ayúdanos a afianzar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra obra, nuestro hacer diario, Señor, en tu mano poderosa, Señor. Somos como los pollinos, necesitamos de tu protección, como la gallina sus pollitos, Padre. En esta mañana tenemos oración, hay necesidad que tú ya la conoces, Señor. Tú, Señor, vienes a dar el socorro oportuno, Señor, el consuelo cuando lo necesitamos, Padre. En esta mañana oramos por las familias Martínez, Chaires, Orellana y la familia Ríos, así como Gaitán y Lili y Adrián, Padre. Pedimos por ellos, Señor, para que fortalezcas, Señor, primeramente su fe en ti
su confianza, su consuelo y si es de ti, el favor. Oramos por Teresa Castellón en su salud. Pedimos por Juana Castañeda, salud y protección, primo de hermano David, cáncer, Señor, que tú le trabajes su vida espiritual primeramente. Desconozco si es creyente, pero que sea, Señor, primeramente, Señor, atendiendo a esa necesidad espiritual que necesita todo ser vivo, Padre. Natalie Lewis también, Señor, hemos escuchado un reporte favorable, Señor, y agradecemos. Quiero aprovechar para agradecer, Señor, que le ha restablecido. Ella estaba determinada para estar en cama, pero, Señor, ha estado mejorando gracias a ti. No a los doctores, no a las medicinas, no a los tratamientos, pero a ti, Señor, porque te has placido, Señor, poner tu misericordia en ella y en toda su familia, Señor. Oramos, Señor, para que continúe tu restablecimiento. Ayúdala, Señor, sánale, Señor. Sé que ella ora contigo, Señor, y ten misericordia y completa, Señor, su sanidad. También por Cecilia Resino, su familia Resino, Señor, que le dé salud. Raúl y Teresita Hernández, fortaleza, salud, sabiduría y paciencia, Señor, en las vidas y en todas las tribulaciones. Por Tomás Hernández, sanidad del corazón. Irene Gutiérrez, mamá de hermana Elvia Rodríguez, también, Señor, que seas con ella, Padre, que si tiene una enfermedad física y espiritual, que tu misericordia y compasión sean con ella, Padre. Oración también por mi padre que está en coma. Habla alguien aquí, no pone el nombre en esta última petición, pero sabemos que está en este recinto, Señor, que tú toques el corazón, la vida del padre de este hermano, hermana, que hemos recibido su petición en esta mañana. También oración por la hermana Carolina Orellana y toda su familia, Señor, al fallecer su mamá en Guatemala, Señor. Pedimos, Señor, consuelo. Pedimos, Señor, que tú tengas compasión de ella, Señor, entendiendo que tú eres el que da la vida y la tomas cuando a ti te place, Señor. Sabemos que hay un lugar mejor. Este solamente es un lugar transitorio, Señor, meramente residentes de este planeta, Señor. Porque apelamos, Señor, a que tu misericordia nos lleve a la eternidad ante tu presencia. Sé con la familia, sé con cada uno de los miembros, Señor, y que este evento, Señor, pueda traer arrepentimiento, a declaración de fe, a todos aquellos que no te conocen alrededor de esta familia, Señor. También tenemos petición por oración en una depresión de Gilbert de la Peña y Victoria, Señor. Ayúdale, Señor, a que no hay medicamento, a que no hay tratamiento, a que no hay doctor, médico o terapia tan importante como es el toque tuyo. La oración, tu palabra, Señor, es el mejor medicamento, la mejor medicina, Señor, para evitar esta depresión, Señor. Y también oramos, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, para que nos ayudes a caminar fielmente a tu palabra día a día. Oramos por los pastores, los ancianos de esta iglesia, para que continúen, Señor, incrementando, aumentando el deseo ferviente de servirte de conformidad a tu hermosa y preciosa palabra, Señor. Oramos por misioneros en el mundo que arriesgan su vida diariamente, Señor, llevando el evangelio hasta lo más recóndito del planeta, Señor. Oramos también por todos nuestros hermanos en Cristo en el mundo que necesitan de ti, Señor. Que tu misericordia, Señor, les cubra con una respuesta favorable, siempre y cuando, Señor, se alinea tu hermosa, perfecta y bendita voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por poder contemplar tu palabra, escucharla, haznos oidores, pero también hacedores de ella, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles ante ti y poder, Señor, compartir de las buenas nuevas a aquellas personas que tú pongas en nuestro caminar, Señor. Pedimos todas estas peticiones en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando, Señor, que el favor tuyo se acople a tu hermosa y preciosa voluntad, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces. Estoy falto de tecnología ahora. Así es que vamos a ver cómo me va. Bueno, para empezar vamos a
meditar un poco en lo que este libro nos está enseñando, el libro de Gálatas, y básicamente Pablo está escribiendo este libro para poder defender su fe, su apostolado y defender el Evangelio de Cristo, o el Evangelio de la gracia en este caso, que es conocido de esa manera. Y en el proceso ha exhortado a Pedro y continúa exhortando a la iglesia de Gálatas, que son varias iglesias las cuales él había plantado en su primer viaje misionero al sur de Turquía. Está él haciendo una exégesis técnicamente de lo que significa el Evangelio de la gracia y por qué ya no deberíamos de estar atados a la ley. La ley nos esclaviza y lo único que produce es muerte. En cambio, el Evangelio de la gracia nos da vida, vida en Cristo, es obvio. Con Él morimos, con Él fuimos enterrados, pero con Él resucitamos a su gloria. Eso es el mensaje del Evangelio de la gracia, el cual se aplica a cada una de aquellas personas que han admitido ser pecadores en su vida y venir ante el Señor y pedir perdón por sus pecados, aceptando a Jesús como única provisión para los pecados del mundo. Bueno, el tema era: ¿qué os fascinó a ustedes, Gálatas? Empieza Pablo con esa palabra. Y les dejé esto, y lo voy a poner ahí. La vez pasada lo usé y me dijeron que se estaban hipnotizando algunos hermanos acá. Y así es que lo voy a pasar rapidito para que el propósito era dar a demostrar de que algo les había pasado a esta iglesia de Gálata y estaban ellos pasando una tragedia porque algo los fascinó y los llevó a este punto. Obviamente ya se los quité para que no se... Y Pablo está amonestándolos, Pablo está exhortándolos, Pablo está trayéndoles una verdad exegética de lo que en realidad significa el Evangelio de la gracia. Y como introducción yo quiero que entiendan algo. ¿Quién participó en nuestras vidas, en nuestra salvación? Pueden contestar. Cristo, ok. ¿Quién más? Dios Padre y el Espíritu Santo. ¿Pudiéramos decir que los tres? Es obvio, es lógico, y no solamente lógico, pero es bíblico, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en la salvación de cada uno de nosotros. El Padre lo ordena, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo nos conforta, nos ayuda, nos exhorta y nos guía a poder glorificar el nombre de Jesús. Entonces, los tres están allí involucrados en esa transformación que nosotros necesitamos. Es a través del Espíritu Santo que nosotros leemos las Escrituras y las entendemos. Sin el Espíritu estaríamos como huérfanos. Y no somos huérfanos. Hemos sido adoptados y al ser adoptados hemos sido llamados hijos de Dios. Por ser hijos de Dios somos coherederos con Cristo y esa coherencia ahora la disfrutamos a través del Espíritu Santo, que quien nos empuja, nos lleva, nos ilustra, nos instruye a que adoremos a el Hijo. Entonces, las tres divinas personas están ahí involucradas en nuestra salvación y eso es lo que quiero que veamos en estos tres puntos. Y en la próxima semana vamos a estar hablando un tema totalmente diferente. Va a ser el día de San Valentín, el lunes. Entonces vamos a traer un mensaje de 1 Corintios 7, del 1 al 9, hablando un poco acerca del matrimonio. ¿A dónde se originó el matrimonio? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en nuestros matrimonios? A veces no sabemos ni de dónde vino, pero vamos a aprender bastante acerca de eso. ¿Quiénes deberían de casarse? ¿Por qué no se deberían de casarse? Bueno, muchas cosas como esas, ¿no? Así que vamos a estar acá presentes en trayéndoles un mensaje que es de mucha importancia para cada uno de nosotros también. Pero entremos entonces nuevamente a el Evangelio de la gracia. Pablo lo está defendiendo y la gracia de Dios es un regalo inmerecido, es obvio. Gálatas 3:11 dice que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente porque el justo vivirá por la fe. Por la fe es que vivimos. No hay otra forma. Andar
o anular la gracia, perdón, sería poner la confianza de uno, no en la salvación como un don gratuito de Dios, sino en los propios esfuerzos. Hacer eso es rechazar la gracia por completo y confiar en el esfuerzo insignificante de uno. Significa que uno anula esa gracia al querer levantarnos a nosotros mismos. Entonces, nuestros esfuerzos lo único que hacen es confrontarnos con la verdad de que nada podemos hacer para agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no tenemos fe y confiamos en nosotros mismos, confiamos en las reglas de la ley que fueron dadas a este pueblo que era necio y continuamente se rebelaba en contra de Dios, si nosotros confiamos en eso, lo único que nos queda es morir, porque la ley traía muerte, pero el evangelio de la gracia da vida. Pablo hace un ejemplo de lo que debería de ser el verdadero evangelio. Gálatas 1, del 6 al 9, dice: me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea maldito. Básicamente eso significa anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Entonces, sabemos de que Pablo está refiriéndose solo al evangelio de la gracia, al evangelio de Cristo, que es el único evangelio que existe. No existen dos, no existen tres, no existen variedades de evangelio. No, solo es uno, y es el evangelio de la gracia por la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, en eso estamos. Y nos damos cuenta de que las tres divinas personas están involucradas ahí. Para abrir, tal vez les quería dejar este pequeño testimonio. Me recuerdo una vez que tuvimos la primera vez que me invitaron a un retiro. No sabía ni qué eran retiros en ese entonces yo. Y alguien me invitó a un retiro y pues fuimos a este retiro. Y me recuerdo que estaba hablando con esta persona que me dice... muchos de ustedes tal vez ya escucharon esto, los que han estado conmigo acá con nosotros por mucho tiempo. Me recuerdo que esta persona me dice, estamos hablando de la oración, en cómo es tan importante para nosotros orar, y me dice, sabe, hermano, de que yo veo cómo oran los cristianos, y obviamente ya para entonces él era cristiano, pero hasta vergüenza me da, me dice, porque como que no ponen el énfasis que deberían de poner en la oración. Y yo le digo, ¿a qué te refieres? Obviamente yo era nuevo en el evangelio, no entendía mucho tampoco. Y me dice, hay muchas personas, me dice, de que creen orarle a Dios. Y lo hacen por un par de minutos y piensan de que ya hicieron suficiente. Me dice, hermano, déjeme contarle mi testimonio. Y me empezó a contar y me quedé un poco con la boca abierta porque pues obviamente no entendía, ¿no? Me dice, hasta ahora, me dice, lo único que yo tenía en mi ropero solo eran vestidos, tacones altos y ropa de mujer. Yo estaba metido en el satanismo. Y nosotros en ese andar orábamos 24 horas seguidas a Satanás. Nuestras rodillas agarraban callos orándole a Satanás. Y cuando veo la oración de los cristianos, me dice, me da tristeza, porque si Cristo vino y murió por nosotros,
no le podemos dedicar la oración que él se merece. Y me explicó cómo el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza y obviamente yo era nuevo en la fe y empecé a escuchar a esta persona. Pero el punto del testimonio no era tanto lo que él había vivido, sino en la transformación que Dios hizo en su vida. Fue increíble. Y yo me quedo, ¿eso eras tú? Eso era yo. No se vestía de hombre. Puros vestidos con, bueno, no es ni de importancia estar detallando esas cosas, ¿no? Pero era su vida. Y ahora, en ese entonces, me dice, yo soy un hombre diferente. Y el Señor fue el que me transformó. Ahora, ¿cuánto le debemos? Me decía él. Si yo hacía esto para Satanás, ¿cuánto más no deberíamos de hacer por Cristo que nos dio vida y vida en abundancia? Entonces, con esa historia, con ese pequeño testimonio que es real, y ustedes conocen muchos en cómo Dios ha transformado la vida, obviamente por medio de su poder, por medio de la palabra, por medio de la fe que Él puso. La única fe que nosotros tenemos y que podemos expresar, Él la puso en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Es obvio, entonces podemos decir de que la salvación no depende de lo que yo soy o de lo que yo hago, que tengo o tenía. Es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Y son las tres divinas personas que están involucrados en ese proceso. Entonces Pablo está defendiendo eso y ahora va a dar a demostrar cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en esa transformación que nosotros recibimos. Oh, Gálatas insensatos, le dice, ¿quién os ha fascinado a vosotros? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente, crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. Y los está interrogando. Dice, ¿recibisteis al Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Cuál sería la respuesta? Por el oír con fe, es obvio, ¿no? Entonces, ¿tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la gracia? No, perdón, por la carne, perdón. Entonces es obvio, él está haciendo estas preguntas retóricas. Pablo ya sabe la respuesta, pero se las está dando para ponerlos como en jaque mate. Como queriendo decir, ¿a dónde está lo que aprendieron? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nuevamente, preguntas retóricas que nosotros como cristianos ahora deberíamos de saber la respuesta. Pero los está amonestando y en esta amonestación Pablo va a demostrar el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros y por qué deberíamos de haber sido impactados por eso al punto de poder entender que el Evangelio de la gracia es real en mi vida. Por fe soy salvo y no por la ley, por las obras de la carne. Y eso es lo que vamos a estar observando. Vimos que en esta acusación que Pablo está haciendo a las iglesias de Gálatas, le da una acusación grave, una implicación grave y una afirmación grave. Y lo vamos a estar viendo esos tres puntos. Pero al mismo tiempo vamos a ver la implicación que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta transformación que los Gálatas deberían de haber tenido, y en vez de estar exaltando la gracia, exaltando a Dios como único ser que tiene que ver en la salvación directa de nosotros, estaban ellos erróneos en poner su confianza nuevamente en las leyes judaicas que vinieron de Dios, eran de Dios, fueron dadas a Moisés para que se le diera a este pueblo. ¿Con qué propósito?
La ley fue añadida al pacto de gracia que se le había dado a Abraham. El Señor viene y le da esta ley como una adición. ¿En qué sentido? ¿Era temporal o era permanente? Y la realidad es que era temporal. El Señor estaba preparando su terreno para que el mundo en sí conociera lo que el pecado es. Porque el mundo, sin entender el pecado, no podía llegar al arrepentimiento. ¿Sí me entienden? Si el hombre no entiende de que en su corazón es pecador y que ha ofendido a Dios, ¿qué tiene que ver con el arrepentimiento? Nada, porque según él está viviendo y haciendo lo que él cree que es correcto. El Señor había salvado en el Viejo Testamento, había tomado a Adán y a Eva primeramente, y ellos caen en pecado y el Señor los rescata personalmente. Personalmente llama a Set, personalmente llama a Noé, personalmente se llevó a Enoc. Personalmente Él obraba en la vida de cada uno de estos cristianos. Él bajaba y comulgaba con ellos y los llamaba. Pero nunca había habido un llamado universal para que el hombre entendiera en la pecaminosidad en la cual se encontraba y que sintieran el deseo de arrepentirse ante un Dios todopoderoso. Entonces Dios trae la ley con ese propósito. ¿Por qué? Porque la ley me iba a poner enfrente el espejo que yo necesitaba tener para poder descubrir la pecaminosidad en mi vida. ¿Sí me entienden? Ahora que la pecaminosidad es obvia, abierta y está en mi ser, ahora tengo una obligación de reconocer que Dios es grande y Él es el único que me puede dar la salvación y poderme arrepentir de mis pecados ante Él. Pero obviamente eso no se entendía ni se conocía hasta que la ley llegó, porque la ley descubre el pecado en nuestras vidas. Y entonces ahora el mundo está preparado. ¿Por qué? Ahora están preparados para recibir a Cristo, porque ahora ya saben de que han pecado y que necesitan ser redimidos o comprados o salvos o libres o santificarse ante Dios para poder llegar a una vida eterna con Él. Entonces la ley fue añadida con ese propósito. Una vez que viene Cristo, el mundo ya debería haber estado preparado para recibirlo. ¿Pero qué pasó? A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y esa es la historia triste de Israel. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, viviendo el tiempo de la iglesia, que eventualmente va a ser levantada. A veces dicen, los del rapto dicen, los que no creen en el rapto dicen, ¿de dónde se inventaron el rapto los que creen en el rapto? Y se me hace bien ilógico que hagan esa pregunta, pero la hacen. Y a veces diríamos nosotros, bueno, lea la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos ejemplos. ¿Se recuerdan de Enoc? Se lo llevó el Señor. ¿Se recuerdan de Elías? Se lo llevó también el Señor. ¿Se recuerdan de de Noé y su familia? Fue salvado, fueron levantados para ser salvos, representando a la iglesia. En ese entonces pudiéramos verlo de esa manera. Fue la iglesia que fue raptada para... ¿Sí me entienden? Entonces hay muchos ejemplos que pudiéramos encontrar, pero cuando el que no quiere ver se mantiene en su ceguera espiritual y obviamente no vamos a ver. Bueno, pero ese no es el tema de ahora. Entonces continuamos. La escritura y la experiencia dan testimonio de la verdad del evangelio. El evangelio en nuestras vidas tiene que ser expuesto de alguna forma a través de nuestro testimonio. Nuestro testimonio, cuando se habla de la salvación, debería de hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque formaron parte en nuestra renovación, en nuestra nueva manera de vivir. Las experiencias personales apuntaban hacia un hecho: la salvación es por gracia. Y vimos la experiencia con Cristo la semana pasada. Vimos de que Pablo nuevamente está acusándolos a ellos, Gálatas insensatos. ¿Quién os ha fascinado a vosotros? ¿Quién nos vino a engañar? ¿Quién nos vino a quitar esa fe que tenían? Y no es que se fueron quitados de la fe. Y no es que ellos ya se habían perdido de la verdad del evangelio. No, habían caído
en una trampa en la cual estaban siendo seducidos a creer algo que no deberían. ¿Perdieron la salvación? No. Pablo nunca está haciendo énfasis en que la salvación se perdió en estos Gálatas, pero está haciendo énfasis en que los fascinaron, los engañaron. Ahora, ¿puede un cristiano ser engañado? No se escucha acá. ¿Puede un cristiano ser engañado? Obviamente que sí. ¿Cuántas iglesias que no son bíblicas tenemos en nuestro tiempo? No se pueden ni contar. Las encuentran en cualquier esquina. Ahora, ¿hay cristianos fieles, honestos y sinceros en estas iglesias? ¿Se pueden encontrar? Obviamente que sí. Pero ¿están siendo enseñados bíblicamente, correctamente? Tal vez necesariamente no. ¿Y están siendo engañados hasta cierto punto? Sí. ¿Están siendo alejados de la verdad? Pudiéramos decir que sí. Pero no podemos decir de que, el Señor ya los perdió. El Señor no tiene la capacidad de salvar a nadie porque, miren, había unos cristianos acá, se fueron a esta iglesia y se perdieron, ahora se van a ir al infierno. No existe tal cosa, seamos claros con eso. Porque aquel que empezó la buena obra, ¿la va a qué? Perfeccionar, dice, en Cristo Jesús. Entonces, somos salvados nosotros por Dios y estamos en el proceso todavía hasta llegar a ese punto en el cual Él completa la obra, no yo. ¿Sí me entienden? Entonces, Pablo dice, ¿quién los engañó a ustedes? ¿Y por qué son tan insensatos en pensar lo que están pensando? Entonces, Él los está acusando gravemente por algo que han hecho que no deberían de haber hecho. Y podemos caer en una acusación grave cuando no hemos desarrollado un discernimiento sano en nuestras vidas. ¿Cómo obtener un discernimiento sano cristianamente hablando? ¿Qué ingredientes pudieran estar ahí que serían necesarios para tener un buen discernimiento? La palabra es la única. Estudiarla, leerla, aprenderla, memorizarla si es posible. ¿Por qué? Porque es el alimento diario de nuestras vidas. Es lo que me da la capacidad de poder ver lo malo de una enseñanza, ver lo malo de un líder, ver lo malo de un evangelio diluido o de un evangelio que ha sido, le han agregado cosas. Adulterados, sí, gracias, hermano. Entonces, obviamente, todo eso tiene que ver con el conocimiento de la palabra. Si no la entendemos, si no la conocemos, podemos caer en las trampas de los falsos maestros. Y tal vez hemos estado ahí. Y estoy seguro de que si yo dijera, hermano, cuénteme alguna historia de una iglesia que no les enseñó la verdad. Y tal vez muchos de ustedes han pasado por iglesias así. Y porque eventualmente, de tanto que nos movemos y estamos viviendo en una sociedad tan volátil que no nos quedamos en un solo lugar, entonces nos toca andar de aquí por allá y eso nos lleva a diferentes iglesias y tal vez han experimentado tal cosa. Si nunca han experimentado eso, yo les pudiera decir, inclusive acá, pudiéramos decirles algo erróneamente, tal vez por ignorancia o por falta de estudio, y también podemos caer en el error de no aprender a discernir porque dejamos que el pastor nos enseñe y si él lo dijo, pues es verdad. No, si la palabra lo dice, es verdad. Todo lo que dice el pastor no tiene nada que ver con lo que la palabra dice porque la palabra es verdad. Nosotros podemos fallar y cometer errores. Entonces, el buen discernimiento nuevamente viene del conocimiento de las Escrituras. Y la acusación era grave para los Gálatas. ¿Por qué son tan insensatos? ¿A quién están escuchando? ¿Quién los fascinó? ¿Y quién los desvió de la verdad? Obviamente, esa acusación es muy grave. Y continuamos. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado. Y aquí vemos
la participación de Cristo en el testimonio que deberíamos de tener cada uno de nosotros los cristianos. Fuimos salvos ¿por qué? Por fe. ¿Por fe en qué? ¿O en quién? En Cristo. Sin Cristo no hay fe, porque ¿en quién pudiéramos tener fe? Él es el único sacrificio perfecto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si ese Cordero de Dios no viniese, ¿qué pasa con los pecados de nosotros? Continúan allí. Entonces, Él viene a morir por los pecados del mundo. Él es el que nos compró. Él es el que nos dio la libertad de poder borrar nuestros pecados. Entonces, vemos que Jesucristo presentado a la vida de cada uno de nosotros es de suma importancia, ¿ves? Lo más importante, no existe otra forma de ser salvos que por la presencia de Cristo en nuestra vida. Tenemos que creer en Él, y si creemos en Él es porque fue real. Él vino, vivió una vida santa que nosotros no podíamos, y murió una muerte cruel que nosotros merecíamos. Pero por su muerte fue enterrado, y esa muerte también lo lleva a la resurrección, que es lo que nos da a nosotros la libertad de ser resucitados con Cristo y vivir eternamente con Él. Entonces, sin Cristo no existe el evangelio de la fe, y Él fue presentado públicamente, dice Pablo, como crucificado. ¿Por qué? Porque para poder hablar de la salvación es indudablemente y de que tenemos que hablar de Cristo. Sin Él no existe la salvación. Entonces Cristo es esa persona con la cual nosotros tenemos que relacionarnos tanto desde un principio de nuestra salvación hasta el final. Porque ¿quién vamos a adorar? Siempre a Él. Por eso estamos acá. Entonces esa acusación grave con la experiencia de Cristo en nuestras vidas, tenían que hacer mella en el corazón de los Gálatas, y Pablo está explicándoles el por qué. Al prestar oído a los argumentos de los legalistas, los Gálatas no fueron lerdos, sino irreflexivos, dice Pablo. No fueron ignorantes, sino insensatos. No fueron estúpidos, sino necios, dice. Y no es necio al que altera la verdad de Dios, y por la mentira de Satanás, la paz por la intranquilidad, la certeza por la duda, el gozo por el temor y la libertad por la esclavitud. Entonces, obviamente, si estaban cambiando todas esas cosas, estaban siendo insensatos, es obvio. Pablo lo está reconociendo. Oh, Gálatas insensatos, les dice, las fuertes palabras que Pablo usa fueron bien merecidas. Pero nuevamente vamos a continuar aquí. Cuando Pablo dice, ante cuyos ojos Jesús fue exhibido públicamente como crucificado, no está pensando tanto en los detalles históricos de la crucifixión como en el valor supremo que tiene Cristo crucificado para un mundo muerto en el pecado, y en la implicación de que la obediencia a la ley en nada contribuye a la salvación. Eso es muy crítico entender para nosotros. La obediencia a la ley en nada contribuye a la salvación. ¿Okay? Hay iglesias legalistas que le aumentan tanto al evangelio de la gracia. Y vivimos con muchas iglesias a nuestros alrededores que siempre están imponiendo sobre las personas. Y obviamente tenemos que ser cautelosos. Y la insensatez, desafortunadamente, de muchas personas que no escudriñan la palabra. Hay hermanos que han salido de esta iglesia y se han hecho unitarios. Jesús solamente. Y digo yo, ¿qué te pasó el tiempo que pasaste por acá? ¿Que no aprendiste nada? Y hay varias familias que eso está llamando la atención ahora. Iglesias de solo Jesús. Y la lógica no cabe a veces en la mente de alguien que entiende un poco la palabra, digamos. Pero a veces no la entendemos lo suficiente porque no queremos entender.
Porque ya nos engañaron tanto de que solo lo que otros dicen tiene valor en nuestras vidas y dejamos la palabra a un lado. Por eso es que la palabra tiene que ser lo primordial en la vida del cristiano. Sin la palabra estamos perdidos. Y por lo mismo, el Señor inspiró a estos 40 autores para que escribieran estos 66 libros de tal manera en que sea el pan nuestro de cada día. Sin Él no podemos. Y obviamente fallamos, cada uno de nosotros. Fallamos en no dedicar suficiente tiempo a la lectura de la palabra. Yo que tengo que traerles un mensaje, porque para eso he sido llamado acá. A veces ustedes creerían, el pastor ha de pasar en la Biblia cada minuto de su vida. Quisiera, y no lo hago, no lo hago. ¿La leo? Sí. ¿La leo más que ustedes? De seguro que sí. Espero que sí. Pero aún con lo mucho que leo, no leo suficiente. Hace falta tiempo para estar en la palabra. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Tenemos que dedicar. Entonces Pablo dice, ante cuyos ojos, Pablo no quiso decir que literalmente vieron crucificado a Jesús, y nosotros tampoco. Nosotros fuimos presentados a Él, ante Él. No lo vimos personalmente, pero entendemos las Escrituras y sabemos de que Cristo en nuestra vida significa salvación. Hechos de los Apóstoles dice de que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, Cristo, todo aquel que cree es justificado. Amén. Entonces, si creemos en Él, somos justificados. Hay allí la importancia de Jesucristo crucificado para nuestras vidas. Creemos en Él, somos justificados. Somos perdonados, somos comprados, somos redimidos. Okay. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Y esto Pablo ya lo había expuesto en el capítulo número 2, donde está hablando que él llega con Bernabé a reunirse con los apóstoles en Jerusalén. Ahí estaba, el punto era la circuncisión, que estaban queriendo imponer los judaizantes sobre los cristianos que se habían convertido. Tenían que pasar por el judaísmo, según ellos, para poder ser salvos completamente. Lo cual en Jesucristo, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor en la vida de cada uno de nosotros. Entonces vemos la importancia de Cristo. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar ¿en quién? En las palabras de Cristo, en las palabras de Dios que han sido dejadas acá en este libro para que nosotros podamos ser los beneficiados de ella y poder tener un discernimiento sano acerca de cómo aprender a vivir nuestra vida cristiana. Entonces la Escritura y la experiencia dan testimonio de la verdad del Evangelio. Ahorita estamos hablando de las experiencias personales. La próxima vez que entremos en Gálatas vamos a ver la Escritura como testigo de lo que la palabra hace en la vida de nosotros, en el convertimiento que Dios hizo en nuestras vidas. Pero por ahorita estamos con las experiencias personales, y esas experiencias apuntaban a la salvación por gracia, y vemos la experiencia con Cristo. Vamos a ver la experiencia con el Espíritu Santo ahorita. ¿Okay? Gálatas 3:2. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros, dice Pablo. ¿Ok? Y les habla bien claro. Esto es lo que quiero saber. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuáles son los pasos para el convertimiento genuino de un cristiano? ¿Me los pudieran dar ustedes? ¿Qué pasos pudiéramos, cómo podemos poner en una fórmula
los diferentes pasos que son requeridos para la salvación del incrédulo. Oírla, ok. Oírla, creerla, confesar. ¿Qué más? Aceptarla. Bueno, creerla es aceptarla, ¿verdad? Bueno, ok. Ok, una vez que hayamos hecho eso, ¿qué sigue? Ok, la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, entonces viene la fe. Entonces, la fe tiene que ser primero, es obvio. Sí, bueno, porque la fe es la que nos va a llevar al arrepentimiento. Ok, acuérdense de eso. Sin fe ustedes no pueden arrepentirse de nada. Tenemos que creer, tenemos que tener esa esencia de reconocer y decir, Dios existe. Si Dios existe, yo soy pecador, ¿ok? Pero ya la fe está obrando en nosotros. La fe me lleva a reconocer que soy pecador y que Dios existe. La fe es la que me lleva al arrepentimiento. Una vez que soy arrepentido, soy renovado, convertido, nací de nuevo. ¿Amén? Una vez que nací de nuevo, ¿qué, cómo, cuándo funciona el Espíritu Santo en mi vida? En el mismo momento, ¿ok? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Vive en nosotros. ¿Qué dice Efesios 1? Habla de que el Espíritu Santo nos fue dado. Ok, pero hemos sido, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a residir en este cuerpo que no es mi cuerpo, le pertenece a Dios, es el templo del Espíritu Santo. Entonces la fe viene por el oír por la palabra, es la que me lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento me trae el perdón pedido ante Dios. Una vez que soy arrepentido, entonces ahora puedo recibir a ese Salvador. Amén. Ahora puedo ver a Cristo crucificado y entender el por qué está allí. Al recibirlo, se completa la transacción con el sello del Espíritu Santo en mi corazón. Y ahora el Espíritu vive conmigo por siempre. Amén. Entonces, ¿recibiste el Espíritu? Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Obviamente la respuesta era lógica para Pablo, pero se las está haciendo para que mediten y piensen. Okay, ¿cómo recibiste el Espíritu? ¿Qué estabas haciendo para recibirlo? ¿Tenías que hacer estas reglas? ¿Tenías que llenar estas cualificaciones? ¿Tuviste que pasar por esto y esto primero para poder recibir el Espíritu Santo? ¿Tuviste que hacer las obras de la ley? ¿Cuáles eran las obras de la ley? Obviamente estamos hablando de la ley mosaica. ¿Y cuál era un requisito que era muy típico en todas las veces que el hombre se arrepentía? Sacrificios, circuncisión. La circuncisión era un hecho. Todos tenían que ser circuncidados. Pero también todos tenían que ofrecer algo. Un sacrificio. ¿Amén? ¿Qué tuvieron que ofrecer ustedes? Nada. Entonces la ley quedó excluida completamente y ya no tenía valor en nuestras vidas. Había muerto ya. En Cristo la ley muere. Él la cumple. Entonces ya no tiene efecto, o por lo menos el efecto que tenía con los israelitas en nuestra vida. La ley. La ley ahora queda como una muestra. O queda como un tutor, porque eso es exactamente hebreo, dice que es en nuestra vida. La ley es el tutor que necesitamos. ¿Por qué? Porque la ley moral es parte de esa ley que fue dada al pueblo de Israel, y esa ley moral la necesitamos nosotros todavía. Es obvio. No podemos predicar el evangelio sin usar la ley moral de Dios. Yo no puedo explicarle el evangelio a un mentiroso sin hacerlo, sin confrontarlo con la mentira de su vida.
Porque mientras él no crea que es mentiroso, él va a decir que es perfecto y nunca va a encontrar razones por las cuales debería de arrepentirse de sus pecados cuando él piensa que no tiene ninguno. Entonces la ley lo va a confrontar con el pecado. Todavía podemos utilizar la ley moral para confrontar al incrédulo con el pecado que reconozca y poder llegar a los pies de Cristo. Amén. Entonces la ley, aun cuando fue añadida, fue temporal. Pero el cristiano todavía debería de usar esa ley moral porque son los rieles que necesitamos para caminar dentro de ella y poder glorificar al Señor. No nos dicta, no me maneja y no tengo que hacerla. Porque por gracia soy salvo, ya no por cumplir la ley. Porque ya me di cuenta que no la voy a cumplir de todas maneras. Pero me encaja a poder vivir una vida más santa. Bueno, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Obviamente esta es la experiencia con el Espíritu. El Espíritu vino a residir en nuestros corazones. Gálatas 3:4 dice, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Cómo habían comenzado? Ok, nuevamente, aquí está nuevamente un paso. Empezamos con el Espíritu, es el que nos salva. Fuimos sellados, fuimos comprados. Al comprar, el Señor dice, ok, ahora son míos. Y nos estampa con el Espíritu Santo. Somos de Dios. Comenzaste bien. ¿Quién te engañó? Comenzaste por el Espíritu. Es la única forma de nacer de nuevo. Amén. Entonces, si empezaste con el Espíritu, ¿por qué vas a terminar ahora con la carne? Lean Gálatas 5. Y miren cuáles son los frutos. O sea, leámoslo ahí rápidamente. Ok. Y manifestadas, en el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿ok? Les dice Pablo, empezaste con el Espíritu y ahora vas a terminar por la carne. Miremos lo que es la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, 15, borracheras, 16, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes. 17 cosas. Y esas son las por las cuales van a terminar, les dice Pablo. Es lo que están haciendo ustedes. Comenzaste con el Espíritu, vas a terminar por las obras de la carne ahora. Y ya vimos cuáles son las obras de la carne. No es nada bonito. Más el fruto, el 22. Más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si comenzaron bien con el Espíritu, ¿por qué van a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? ¿Qué habían padecido ellos? ¿Perdón? ¿Es que éramos esclavos antes de ser comprados por la sangre de Cristo? Obviamente que sí. Pero también yo pienso que en este caso la pregunta de Pablo está dirigida a las experiencias que Dios les había traído también. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? ¿Qué? ¿Padecieron qué? Bueno, hubieron, en la vida de Pablo, ¿padeció mucho Pablo? Y todos los padecimientos de Pablo, ¿qué hacían? Piensen en esto, ¿ok? ¿Qué hacían las situaciones difíciles por las cuales Pablo había pasado? Perfeccionaba más a Pablo, pero también algo que nos hace falta ahí es Dios era glorificado continuamente. Por cada situación difícil que Pablo pasaba, Dios era glorificado. Entonces le dice, ¿habéis padecido tantas cosas en vano? En pocas palabras, ¿padeciste todo esto? ¿No se glorificó el Señor?
Obviamente que sí, entonces no fue en vano. Si Dios se glorificó en sus vidas, ¿por qué estás rechazando la gracia y quieres terminar por la carne ahora entonces? ¿Sí entienden la molestia ahí de Pablo? Comenzaste bien por el Espíritu y vas a terminar por la carne. Si en realidad fue en vano, le dice, si es que en realidad fue en vano, no has examinado bien tu vida, no sabes lo que el Espíritu hizo, no sabes entonces lo que es en realidad la salvación. Entonces la implicación es grave. No podemos empezar con el Espíritu y terminar con la carne, porque entonces no hubo un nacimiento genuino, no hubo una renovación de mente y de corazón. Ya entonces no nos podemos llamar nuevas criaturas en Cristo, como Romanos 8 dice. Ya no somos nuevas criaturas porque seguimos siendo la misma. ¿Sí me entienden? Y si no hay cambio en la vida de un cristiano, y si no pasa de dejar la carne a un lado y agarrar el fruto del Espíritu, no somos genuinos y no hay conversión. Y Pablo les está diciendo, si empezaron por el Espíritu, empezaron bien. Y si empezaron bien, la salvación fue correcta, fue genuina su transformación. Entonces, ¿por qué quieren volver a la carne? No tiene ningún significado. Gálatas 2:21, pero hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y eso es lo que Pablo les está queriendo decir. Si ustedes quieren terminar por la ley, entonces ¿para qué el Padre manda a su Hijo a que muera? ¿En vano? Obviamente de que no. Jesucristo no murió en vano, ni resucitó en vano. Cuando Él murió y resucitó, llevó cautiva la cautividad, dice. ¿A quiénes? A todos los que habían sido salvos en el Viejo Testamento, el Señor lleva y se los presenta al Padre. Es lo que pasa. Ahora nosotros, cuando muere un cristiano, ¿para dónde va? Expiramos acá y estamos en la presencia de ¿quién? Cristo. ¿Ok? Y si somos salvos, estamos en la presencia de Cristo para vivir con Él eternamente. Amén. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿A quién hizo maldito Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos? A Jesucristo. Él fue maldito por nosotros. Nosotros merecíamos ser malditos. Ya éramos malditos. Pero Dios en su misericordia manda a su propio Hijo para que Él sea maldición y muera en la cruz por nosotros. Increíble. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Pues, ¿delante de Él quién? Cristo. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Eso era lo que estábamos diciendo anteriormente. Y es lo que Dios había hecho con Moisés y el pueblo de Israel para que presentaran y dieran un mensaje universal en el cual este mundo, esta humanidad reconociera de que habían fallado a Dios y que necesitaban arrepentirse de sus pecados y podían recibir a Cristo. De otra manera no lo podían hacer. Los cristianos de hoy necesitan la verdad del versículo 3. Porque muchos piensan que el mismo Espíritu que les salvó no puede guardarlos o ayudarles a vivir por Cristo. Tienen la idea de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero que la vida cristiana depende de sus fuerzas. ¡Qué equivocación! Romanos 7 enseña con claridad que los creyentes no pueden hacer nada por el mismo para agradar a Dios. Romanos 8 enseña que el Espíritu continúa la obra de gracia y cumple las exigencias de la ley en nosotros. ¿Quién continúa? El Espíritu. Es el que nos renueva, es el que nos cambia, el que nos exhorta, el que nos conforta. Comenzaste en el Espíritu. ¿Cómo comenzó? Convicción de pecado, arrepentimiento, y esos son los pasos del Evangelio, estamos hablando acá, ¿ok? Convicción de pecado, arrepentimiento, escuchar con fe la palabra de Dios, regeneración. Entonces fuiste habitado por el Espíritu, sumergido en el cuerpo de Cristo, dotado por el Espíritu para el servicio en el cuerpo.
¿Cuál es el cuerpo? La iglesia, por el Espíritu Santo como el sello de tu herencia eterna. Para eso fuimos sellados. Entonces fuiste separado por la santificación del dominio del pecado y de su consecuencia, la muerte eterna. El Señor viene y nos separa por medio del Espíritu. Todo esto el Espíritu ya lo ha hecho por ti en el momento de la salvación. Así empezaste en el Espíritu. Amén. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, que le dice, hay que nacer de nuevo y nacer de arriba. Un hombre no puede nacer de nuevo él solito. Nosotros no podemos alcanzar a Dios. Acuérdense de eso. No hay nada que yo pueda hacer para llegar al cielo, porque si Dios está allá, vamos a suponer, Dios está en todo lugar, obviamente, pero si simbólicamente decimos, Dios está acá, y el hombre va a querer estar alcanzando a Dios y nunca va a poder. Porque la salvación, Cristo le dice a Nicodemo, un maestro de la ley, la salvación viene de arriba, representando a que Dios es el único que da la salvación y el hombre no la puede alcanzar por sí mismo. Más claro no está. Entonces, ¿por qué es tan importante entender la forma en cómo hemos sido salvos? Y Pablo está haciendo exégesis del evangelio, de la gracia a estos insensatos, les dice. Lo que el apóstol escribe no solo se aplica a los Gálatas de su época, también se aplica a todos aquellos que hoy en día confían en los rituales, la vida moral, el progreso científico, los logros intelectuales, la belleza física, los recursos económicos, el poder político, el liberalismo teológico o aún la pureza doctrinal. ¿Han escuchado esas cosas? Todos esos son tropiezos al evangelio de la gracia. La gracia dice, yo lo hice todo, Cristo. Yo morí por todos. Yo soy el único que ofrece la salvación. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Pero qué hace la iglesia contemporánea? Confiamos en rituales, en la vida moral, el progreso científico, los logros intelectuales, la belleza física, los recursos económicos, el poder político, el liberalismo teológico, aún la pureza doctrinal. Si uno se basa su confianza para esta vida o la otra en cualquier cosa aparte de Cristo, uno está confiando en la carne. Si nunca escucharon esto, o por lo menos de la forma en cómo está siendo explicada, a veces existen razones para caer en errores doctrinales y hacer cosas que no deberíamos de hacer. Otra forma de decir el mensaje de Pablo así: recibiste el mayor regalo, el Espíritu Santo de Dios por fe. Vas a partir de ahí, no por fe, sino confiando en tu propia obediencia bajo la ley mosaica. ¿Eso es lo que quieres hacer? Esto establece una de las diferencias fundamentales entre el principio de la ley y el principio de la gracia. Y escuchen esto, y esto es muy importante. Bajo la ley, somos bendecidos y crecemos espiritualmente al ganar y merecer. Esa era la ley. ¿Ok? Somos bendecidos y crecemos espiritualmente al ganar y merecer. Si yo ganaba y hacía lo que Dios me pedía, Él me bendecía. Si yo no hacía, yo perdía y no ganaba nada. Esa era la ley. Pero la gracia dice, somos bendecidos y crecemos espiritualmente al creer y recibir, no al ganar. Al creer y recibir. Eso es la fe cristiana. Por fe sois salvos, no por obras. Amén. Espero que le esté hablando al coro aquí de la iglesia, que entiendan lo que estoy diciendo, porque si no entendemos esto, que es simple en la forma en cómo Pablo lo está queriendo dejar, si no lo entendemos, vamos a continuar peleando con las doctrinas bíblicas. Tantas cosas habéis padecido en vano. Quizás una mejor traducción de esta frase era: han tenido experiencias espirituales tan maravillosas. Y eso es lo que Pablo está haciendo, el énfasis en lo positivo que había hecho el cambio de Cristo en la vida de nosotros. Han tenido experiencias espirituales tan maravillosas, todo en vano.
Esto puede encajar mejor en el contexto. Pablo se pregunta si todos los dones del Espíritu que habían recibido no tendrían valor duradero porque trataban de andar por la ley y no por la fe. Okay, acuérdense de esto. La iglesia primitiva acababa de nacer. Habían muchos dones, ¿sí o no? ¿Estaban vigentes en ese entonces? La mayoría de ellos. Entonces, ¿Dios había hecho milagros a través de estas personas? Obviamente que sí. Había transformado su vida hasta el punto de que personas eran sanadas, hablaban en lenguas, habían sanaciones espirituales, habían tantas cosas. ¿Ok? Los pañuelos de Pablo, con el sudor de Pablo, salían y sanaban. La sombra de Pedro levantaba paralíticos. Lo que había hecho Dios era increíblemente milagroso. Y Pablo está diciendo, después de que experimentaron todo eso, ¿ahora quieren regresarse a la ley? Era obvio de que era ilógico. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. ¿Cómo deberíamos de andar? ¿En la carne o en el Espíritu? En el Espíritu. ¿Podemos andar en el Espíritu las 24 horas del día? No, nadie puede. Nadie puede. Pero deberíamos. Y deberíamos de buscar ese avivamiento o esa forma de caminar a través del Espíritu. Si yo me someto al Espíritu, voy a tener el fruto del Espíritu. Pero si dejo de someterme al Espíritu, automáticamente estoy aceptando los frutos de la carne. Y eso es lo que pasa. Entonces, el cristiano genuino, transformado por el poder del Espíritu Santo, por la palabra, por la fe, ese cristiano debería de añorar continuamente estar sometido al Espíritu y no a la carne. Ok, tengo 5 minutos para terminar. Terminamos el último punto porque les prometí. La experiencia con el Padre. Ok, vamos a terminarlo. Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros. ¿Quién es aquel? Dios. ¿Quién mandó el Espíritu? Dios Padre. ¿Ok? Entonces, aquel pues, Dios Padre, que os suministra el Espíritu. ¿Quién dio el Espíritu? El Padre. Y hace milagros entre vosotros. Lo hace por las obras. Vamos a ver qué dice. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo hace? Por el oír, con fe, obviamente. ¿Cómo Él deposita el Espíritu Santo en ustedes? Por la fe que Él mismo puso en su corazón para que ustedes tuvieran fe. Ahora que tienen fe, el Señor les dijo, ok, lo voy a dotar con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que les dé la capacidad de hacerlo, de dar fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre. ¿Sí me entienden? Todo eso, ¿de dónde viene? Del Espíritu. ¿Quién lo dio? El Padre. ¿Ok? Esa es la experiencia que deberíamos de entender. Él hace milagros entre nosotros por el Espíritu que Él dio. Él lo dio. Aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿quién lo suministra el Espíritu Santo? ¿Quién les suministraba el Espíritu Santo? Dios, Padre. Obviamente el Espíritu era un regalo ¿de quién? De Dios Padre. Dios suministraba el Espíritu Santo en respuesta a la fe. Nuevamente, ¿qué hay que tener primero? Fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y no hay Espíritu. Entonces los milagros son obras de la fe. Sin embargo, los Gálatas fueron engañados al pensar que las verdaderas riquezas espirituales residían en buscar a Dios a través de una relación por obras. Entonces, aquel pues que suministra el Espíritu, hace milagros entre vosotros, hace por las obras la ley o por el oír con la fe. Entonces, la experiencia con el Padre es muy importante para nosotros reconocerla, que no solamente Él está involucrado en la salvación de nosotros, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son parte de esa salvación. Una afirmación grave que Pablo les dejaba era de que no pudieran decir de que el Padre estaba participando ahí cuando estaban rechazando la obra del Espíritu Santo. Juan, ¿qué dice ahí? 11, ¿verdad? Ok, de su... 1:16.
16, ok. De su plenitud, dice, todos hemos recibido gracia. Amén. Amén. Sobre gracia. Entonces, es una gracia sobre otra gracia. El Señor nos ha bendecido grandemente. Filipenses dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién proveerá todas nuestras necesidades? Dios. ¿Se dan cuenta la importancia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros? Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. O sea que el Padre da, pero a través de su Hijo. Y el Hijo da a través del Espíritu. Y el Espíritu nos llama a que adoremos a su Hijo. Ese es el camino. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién? Dios la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Nuevamente, Padre, Hijo. Romanos 7:4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para Dios nuevamente, Dios Padre, nos hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nuevamente, ¿quién está? Dios en control, haciendo todo, manipulando todas estas partes, en la cual Dios Espíritu forma parte y Dios Hijo también. Entonces, por tanto, hermanos, también vosotros os hizo morir a la ley. Dios nos hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. En Cristo nosotros morimos a la ley. Ya no deberíamos de participar en la ley, para que seáis unidos a otro, a Cristo, al Espíritu, perdón, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mucho, ¿verdad? Hechos 11:16. Y sin fe, ya lo dijimos, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿Ok? Te están diciendo gracias, pastor. No estoy hablando de esa gracia. Gracias. Gracias a Dios, porque sin la experiencia de Dios en nuestra vida no somos nada. Sin la experiencia de Dios en nuestra vida, y estoy hablando de Dios Trino, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos obtener la gracia de Dios. No podemos obtener la salvación. Y la pregunta que se la hice la semana pasada es la misma de para ahora. ¿Ganarán y merecerán su bendición de Dios? ¿Ok? Pongan atención a eso. Ganarán y merecerán su bendición de Dios. Y muchos cristianos andamos tan enfocados en querer ganar las bendiciones de Dios. Voy a hacer esto. Y empezamos a trabajar en las iglesias. Yo quiero trabajar en el ministerio de los niños. Yo quiero trabajar en el ministerio de los hombres. ¿Para qué? Para que Dios me bendiga más. No lo hacemos para eso. Si ustedes lo hacen con ese propósito, están equivocados. ¿Sí me entienden? Estamos equivocados. ¿Ganarán y merecerán su bendición de Dios? No. Creemos y la vamos a recibir. Si yo creo en Dios, que Él tiene bendiciones para mí, yo lo creo y Él me va a bendecir. ¿Cuándo? A su tiempo. No cuando yo le pida, no cuando yo le exija. No voy a demandar, no voy a decretar, decreto salvación, decreto sanación. No, esa no es la voluntad de Dios, esa es mi voluntad. Y mi voluntad no tiene nada que ver con la salvación. Es Cristo el que hace su voluntad en mi vida, es Dios haciendo su voluntad en mi vida. Y yo me someto a ella, no Dios, a mi voluntad. Y a veces los cristianos trabajamos de esa manera, equivocadamente. Amén. Bueno, oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque has entrado en lo más profundo de nuestro ser, Señor, y has removido cosas que tal vez habíamos mal entendido. Señor, esperamos de que tu palabra haya sido suficiente para redarguirnos, para transformarnos, para cambiarnos de la forma en cómo a veces operamos en el diario vivir, Señor, cuando hemos sido salvos por gracia, por fe, por Cristo nuestro Salvador. Señor, ayúdanos a que podamos entender la diferencia en creer y recibir
y en no hacer las cosas para merecer ciertas bendiciones tuyas, Señor. Tu gracia es más que suficiente y creemos en ella porque es clara en las Escrituras y queremos continuar viviendo por gracia, por fe en el Hijo que sacrificó su vida por nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le voy a pedir a los hermanos Jesse y Patty de que por favor recojan las ofrendas. Mientras ellos van a agarrar los platitos ahí, vamos a orar por ellas ahí donde estamos. Señor, bendice al dador alegre, Padre nuestro. Y que las ofrendas que se recogen en este recinto, por pequeñas o muy grandes que fuesen, Señor, que reflejen un corazón dadivoso que está disponiendo de todo lo que tenemos, porque todo es tuyo, y te ofrecemos una parte para que seas tú quien la maneje dentro de tu voluntad y que haga que el Evangelio continúe creciendo para el reino venidero, Señor. Gracias te damos por tu bondad y misericordia y el deseo que pones en nuestro corazón de ofrendarte a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.